Es increíble lo que uno se topa al escarbar en los archivos desclasificados del gobierno. Detrás de tanta burocracia y montones de papel mecanografiado, a veces hay historias que de verdad nos dejan con la boca abierta. Hoy, este análisis se centra en un expediente del FBI de 1957, un documento oficial que detalla paso a paso una investigación federal sobre un evento súper misterioso ocurrido en plena Segunda Guerra Mundial. Y ojo, no estamos hablando de rumores de pasillo, sino de un reporte formal que llegó a los niveles más altos en Washington. Así que vamos a revisar este expediente para entender qué fue exactamente lo que alertó tanto a las autoridades. Para este análisis vamos a revisar los siguientes puntos. 1. Una pista presidencial urgente. 2. El perfil del testigo. 3. El incidente en Alt-Golsen. 4. El vehículo circular. Y 5. La evaluación del FBI y un pequeño epílogo. Empecemos con la sección 1. Una pista presidencial urgente. Todo este asunto no arranca en los campos de Europa, sino directamente en Washington. Lo que tenemos aquí es un teletipo urgente enviado en noviembre de 1957, directamente desde la oficina del mismísimo director del FBI. Las instrucciones eran clarísimas y no dejaban espacio para demoras: localizar y entrevistar inmediatamente a un residente de Detroit llamado W. Krasuski. Hay que decirlo, este nivel de movilización no era para nada el procedimiento normal con cualquier carta que les llegara. Y el motivo detrás de toda esta urgencia es fascinante. Resulta que nuestro testigo no le escribió a cualquier burócrata. Mandó su carta ni más ni menos que a Robert Cutler, el asistente especial del presidente Eisenhower. En la carta, Krasuski decía que después de escuchar en la radio sobre un vehículo misterioso en Texas, estaba seguro de tener información histórica que le daría bastante contexto a ese evento. Con una sola frase, encendió las alarmas necesarias para que los agentes federales le tocaran la puerta. Pasamos a la sección 2, el perfil del testigo. Para que una agencia federal de este nivel se tome tan en serio una historia así, la credibilidad lo es todo. Los documentos nos muestran a una persona con una vida bastante marcada por la resiliencia. Władysław Krasuski era un ciudadano polaco que en 1942 terminó como prisionero de guerra en Alemania y ahí se quedó hasta el final del conflicto. Después de pasar años en campos de refugiados y de estudiar para ser técnico de radio, logró emigrar. Llegó a Nueva York en mayo de 1951 y eventualmente se instaló en Michigan, donde consiguió un trabajo muy estable en una cervecería de Detroit. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué alguien con un trabajo estable, con familia, que ya había sobrevivido a lo peor de la guerra, decide ponerse en la mira del gobierno federal? Bueno, resulta que Krasuski sintió la necesidad absoluta de contactar a las autoridades al escuchar un reporte de noticias. Ese reporte detallaba cómo unos vehículos modernos en Texas estaban haciendo que los motores de los coches se apagaran de la nada. Para él eso no era ninguna novedad, era el reflejo exacto de algo que él mismo había presenciado más de 10 años atrás. Literalmente, sintió que era su deber reportarlo. Sección 3. Incidente en Alt-Golsen. Ya con el contexto del testigo sobre la mesa, los documentos del FBI nos regresan a la Europa de la guerra. Krasuski le cuenta a los agentes que en 1944 iba rumbo al trabajo en el campo, cerca de Gut Alt-Golsen. De repente, al pasar por una zona pantanosa, el motor de su tractor simplemente se muere, se apaga por completo. No había ninguna otra máquina a la vista, pero el ambiente se llenó de un sonido muy raro, un zumbido superagudo, como el de un generador eléctrico gigante. De la nada aparece un guardia de las SS, intercambia unas palabras con el conductor, y se quedan ahí esperando entre 5 y 10 minutos, hasta que el zumbido desaparece y el tractor vuelve a prender como si nada. Pero ojo, que el asunto no termina ahí. Unas 3 horas después de que se les apagara el motor, Krasuski estaba cortando heno en esa misma zona, un poco más alejado del camino. Tratando de no hacer ruido ni llamar la atención de los guardias, porque el lugar estaba súper desolado, se asoma y ve algo colosal. Era un recinto circular inmenso, escondido detrás de un muro como de lona de unos 15 metros de altura. Y lo que salió de ese lugar es justo lo que le da forma al núcleo de este expediente. Vamos a la sección 4, el vehículo circular. Aquí es donde el reporte se pone súper técnico. El expediente incluye estos bocetos hechos a mano directamente durante la entrevista, que intentan capturar cómo era la nave y cómo se movía. Krasuski narró cómo vio a este vehículo elevarse lentamente de forma vertical hasta superar ese enorme muro de lona, para luego empezar a moverse de manera horizontal, despacito, antes de perderse de vista detrás de unos árboles. El documento detalla las dimensiones de esta mole, calculadas desde unos 150 metros de distancia. Hablamos de una nave circular, con un diámetro increíble de entre 68 y 91 metros y una altura de más de 4 metros. Krasuski se fijó bien en que la cubierta exterior era gris oscuro y que tanto la parte de arriba como la de abajo estaban completamente fijas. Pero el detalle más impresionante era la sección central,
un componente de casi 1 metro de ancho que giraba a una velocidad tan brutal que se veía borroso, casi como las hélices de un avión, y emitía un zumbido un poco más grave que el que habían escuchado antes. Además del avistamiento, el expediente menciona otras evidencias físicas bastante concretas. Resulta que mientras el aparato seguía en el aire, el tractor volvió a fallar y esta vez el conductor ni siquiera intentó arrancarlo hasta que el ruido desapareció por completo. Krasuski también se dio cuenta de que había cables de metal sin aislar, posiblemente de cobre y bastante gruesos, tirados en el suelo junto a una especie de columna de concreto. Y lo más escalofriante de todo, cuando regresó a ese mismo lugar poco después de que terminara la guerra, descubrió que se habían llevado todos los cables y que toda esa área había sido inundada deliberadamente. Y llegamos a la sección 5, Evaluación del FBI y epílogo. Con un relato así de detallado, la agencia federal tenía que hacer su trabajo burocrático. Una historia de este calibre no se puede dejar sin verificar. El agente que llevó el caso no solo tomó nota de la declaración, el FBI investigó a fondo todo el pasado de Krasuski. Revisaron sus historiales de crédito, buscaron sus domicilios, contactaron a sus empleadores y confirmaron toda su historia de vida. Todos los datos cuadraban sin el más mínimo problema. Al final, enviaron sus conclusiones oficiales de regreso al director usando estos documentos de teletipo y correo aéreo. Y fíjense en esto, porque es la parte más reveladora de todo el archivo. El reporte oficial dice textualmente que no hubo, y cito, ningún indicio de comportamiento irracional o de otra manera anormal. Es más, el documento lo resalta en mayúsculas para que quede clarísimo, ningún indicio de inestabilidad mental durante la entrevista. Básicamente determinaron que Krasuski era un hombre estable, trabajador y honesto, que relató su experiencia de forma totalmente lógica y sin buscar sacar provecho de nada. El expediente también nos deja con un epílogo bastante curioso. Casi 10 años después de la entrevista, en 1966, agregaron esta carta al archivo. Era de una organización civil que investigaba ovnis en Oklahoma, y le estaban pidiendo a la oficina del FBI en Detroit datos sobre avistamientos locales. Esto nos demuestra cómo la fascinación por estos temas perdura con el tiempo, con agencias federales recibiendo cartas años después de personas intentando buscar respuestas. A lo que el FBI, por cierto, respondió simplemente sugiriéndoles que mejor contactaran a la Fuerza Aérea. Para cerrar con esta revisión del expediente de Krasuski de 1957, la verdad es que nos deja pensando muchísimo. Ver el nivel de seriedad y el detalle con el que el gobierno estadounidense investigó un reporte de la época de la guerra es impactante. Tenemos un testigo 100% cuerdo, maquinaria gigante de origen desconocido y toda una investigación federal metódicamente documentada. Todo esto nos lleva a preguntarnos, si algo tan extraordinario se archivó y se mantuvo en silencio durante tantas décadas, ¿cuántos otros eventos increíbles y misterios sin resolver siguen ahí, acumulando polvo en los archivos nacionales, esperando a salir a la luz? Definitivamente hay mucha historia que aún no conocemos.